Las fechas son muy famosas, las ferias de empleo. Hacen el llamado que vengan todos los que quieran ser panaderos. Un ejemplo, ¿verdad? Que vengan todos los contadores. Hacen el llamado y todos llegan. Y empiezan a seleccionar y empiezan a ver los currículum y empiezan a escoger. Pero en el mundo se da, se tiene esta cualidad. En el mundo ven al mejor perfil. Ah, este tiene esto, este ya logró esto. Ah, tiene esto y esto y esto y esto. Y se podrían llamar los galardones terrenales. Ah, esta persona es preparada en esto, es preparada en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Pero en los caminos de Dios, Dios lo que menos ve es eso. El ser humano puede decir, ah, es licenciado en esto, ah, es ingeniero en esto, tiene maestría en esto, ah, es una persona intachable, no hay nada que decir de ella, tiene buenas especificaciones, buenas recomendaciones, tiene dinero y muchas cosas más, ¿verdad? Que el ser humano ve, los ojos terrenales ven, pero Dios llama y Dios escoge y Él lo que ve es, ah, es imperfecto, está lleno de errores, Él falla, ah, es una persona mentirosa, ah, es una persona aquí, allá, eh, y viene Dios y dice, lo escojo, lo voy a lavar, lo voy a limpiar, lo voy a levantar, me va a fallar, pero lo vuelvo a levantar. Y ese es Dios, cuando llama y cuando escoge. Y el Señor ponía algunas citas bíblicas en mi corazón y vamos a dar inicio con esta, que está en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 10, y es una historia muy conocida, creo que nosotros la conocemos muy bien, que es Jeremías, el profeta llorón. Y por eso quizá todos los Jeremías que nos están viendo quizás sean muy llorones, ¿verdad? Pero es porque ese espíritu se transmite cuando a alguien se le pone Jeremías, porque Jeremías era un profeta llorón. Y dice la palabra de Dios, honrando al Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, aquí yo no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande, y no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y acá vemos de que Jeremías lo primero que le dice a Dios es, yo no puedo hablar, yo soy un niño. Él primero presentó sus defectos. Y es que terrenalmente lo primero que van a ver para que tú le sirvas a Dios van a ser tus defectos. Si te escogen en la iglesia en algún liderazgo, si Dios ha puesto a ti un don, un talento, un ministerio, lo primero que van a ver en ti son tus defectos. Ay, es que yo no puedo hablar, él no puede hablar. Ay, es que el hermano no habla. Ay, es que la hermana que no está casada, la hermana que no esto, que no lo otro, o no está bautizado, no está bautizada. Y es que en las iglesias se da el problema de que ponen impedimentos para servir a Dios y se les olvida de que es Dios el que llama, el que escoge, el que delega. Imagínense la iglesia actual en ese tiempo. Dios le habló a Jeremías y le dijo, ve y hazlo porque yo voy contigo. Pero estoy seguro que en alguna iglesia, sí, pero como a mí no me agrada, él no va. No Dios, porque él no, porque yo escojo que él no sea. Aquella hermana me cae bien, aquel hermano me da buen diezmo, a él sí, porque ve, él sí aporta.
Y eso está malo. Porque si el que llama es Dios, si el que escoge es Dios, ¿qué puede decir el ser humano para que le sirvas? Si cometiste errores, si te confundiste, si caíste, qué difícil hay para Dios. ¿Acaso Dios no es el Dios de lo imposible, que te puede volver a levantar, que te puede volver a usar? Si Dios te usaba para la palabra, si Dios te usaba para la alabanza, Él te puede volver a levantar. Como un gran ministro, como un gran siervo. El ser humano es el que se llena de pretextos y de excusas, y es el que pone piedras para que no le sirvas a Dios. Muchas veces es el ser humano. Y podemos decir, ay, es que el diablo, a veces el diablo nada que ver. Es el ser humano el que pone excusas. Es el ser humano el que viene y pone los peros para servir, para que tú le sirvas a Dios. Yo no sé si Dios, hoy Él dijo, bueno, voy a llevar a Álvaro a que nuevamente predique en el canal 54, y quiero hablar esto. Porque si, créeme que si fuera por el ser humano, si fuera por mis defectos, yo debería estar ya bajo tierra, yo debería estar en otro lado. Yo no soy digno de venir y de servir a Dios. Yo no soy digno de venir y de hablar su palabra. Mas sin embargo Dios me llamó y me escogió. Si el ser humano es el que quiere ver tus errores para que le sirvas, tus defectos, es el ser humano. Pero si Dios te llamó, Dios te escogió, métete, búscale, lee las escrituras, estudia la palabra de Dios y sírvele bien. Porque también si le vas a servir a Dios, tienes que servirle bien en la palabra. Estudia la palabra. Ahí en la iglesia hay discipulados y hay palabra y estamos aprendiendo, y el hermano pastor, que Dios lo bendiga, el hermano pastor está ahí, métanse, y él se ha metido. A él no le importaba que dijeran que a su edad él tenía que estudiar. Él iba, estudiaba todos los sábados, y le decían, ya no vayas, hermano, ya no vaya, usted ya está muy grande para estudiar. Pero él no se detenía. Y él ahora es un gran siervo de Dios, y ahí está, él nos da palabra, nos da fundamento. Y muchas veces en las iglesias no hay fundamento, no hay palabra, hay emocionalismo. Que porque vieron que allá usaron una espada, aquí también la voy a usar porque la espada es la de la unción. No. Que porque allá usaron una manzana, aquí también una manzana. No. Métete a estudiar la palabra de Dios. Métete a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, a intimar con el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que te guíe también. Y si eres un músico, eres un ministro de alabanza, estudia tu instrumento. Porque si lo vas a hacer para Dios, si Dios te llamó, Dios te escogió, prepárate también. Que porque Dios te llamó y te escogió, bueno, aquí voy a leer, ahí que caiga y ahí vámonos. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, tienes que ver qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si Dios te llamó, te escogió, multiplica tu talento, multiplica tu ministerio, multiplica los dones que el Señor te ha dado. Si vas a tocar el teclado en la iglesia, si vas a tocar la batería, si vas a cantar, si lo que vayas a hacer, métete, estúdialo, escudriñalo, porque lo haces para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque lo estás haciendo para el que te dio la vida, el creador del universo. Porque nosotros necesitamos servirle a Él. Porque si Él quiere, bueno, lo llamo, lo escojo. No quiere, ok, lo quito de acá y pongo a alguien más. Porque llega también el tiempo en el que Dios se cansa y dice, bueno, no quiere, entonces aquí está otro y pongo otro aquí. Porque la Biblia dice, retén lo que tienes, no sea que otro te quite tu corona. Claro, la Biblia te dice, de lo más vil y despreciado te llamó Dios, pero también no te vas a mantener en lo más vil y lo más despreciado. No te vas a mantener ahí, dando lástima. Es que una cosa es ser humilde, otra cosa es ser dejados, otra cosa es dar lástima. Es que yo voy a dar lástima porque, no. Ahí estamos confundidos. La palabra de Dios te dice, retén lo que tienes, no sea que otro tome tu corona. La palabra de Dios te dice que tienes que escudriñar, que tienes que prepararte, que si vas a cantar, que si vas a adorar, que si vas a servir a Dios, lo hagas con el Espíritu, pero con el entendimiento.
Esto nos quiere decir a nosotros que tenemos que estudiar, que prepararnos para lo que vamos a servir a Dios. Si estás en el ministerio de multimedia, porque hay iglesias donde ya está multimedia, se utilizan pantallas, cámaras, se pasan las citas bíblicas a través de las pantallas, y está bien, la iglesia puede hacer uso de la tecnología para llegar a más almas. Pero si vas a dedicarte a eso en la iglesia, prepárate. Tienes que meterte, tienes que estudiar, porque lo vas a hacer para Dios. La Biblia te dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, porque es para Dios. Entonces, si eres ministro de alabanza, si quieres servirle a Dios en la alabanza, si Dios te llamó, si Dios te escogió y Dios te ha puesto para su servicio, prepárate, prepárate. Estudia tu instrumento. Hay academias cristianas, hay institutos cristianos de música, hay institutos cristianos para la palabra de Dios. Hay herramientas, está el internet, te puedes meter a las distintas plataformas para escudriñar tu instrumento para lo que quieras dedicarte para Dios, ya sea la escuelita dominical, ya sea en danza, ya sea en coro, en la alabanza, en estudios bíblicos, en limpieza, en todo. Para lo que Dios te haya llamado, lo tienes que hacer bien, lo tienes que hacer de corazón, tienes que meterte, no tienes que dar marcha atrás. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. El Señor te está hablando a ti en esta noche. El Señor quiere que te levantes. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, no prestes atención a lo que dice la voz terrenal. No prestes atención a lo que dice la voz del diablo a través de los acusadores. ¿Qué es lo que dice la voz de Dios? Lo que diga la voz de Dios, eso tienes que hacer. Ahí donde estás, en tu casa, pregúntate, ¿para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te escogió? ¿Cómo saber para qué Dios te llamó? ¿Cómo saber para qué Dios te escogió? Si no le buscas, ¿cómo vas a saber para qué Dios te quiere levantar? Si no te metes, tal vez solo llegas a la iglesia a oír, bueno, ya escuché la palabra de Dios, me voy. La vida de un cristiano no va nada más ahí, va más allá, para el servicio de Dios. Somos hechos para la obra de Dios, para el servicio de Dios, para llevar su palabra. Para eso hemos sido llamados de una o de otra forma. La juventud de ahora se encuentra desorbitada, la juventud de ahora se encuentra distraída, desubicada, porque no conectan con Dios. No conectan con Dios, no saben para qué Dios los llamó. Miren, muchas veces también quizás nos hacen de menos, como les decía al principio, nos hacen de menos. O el caso de José. El caso de José lo podemos ver en la Biblia. José no era adulto, José era un joven, era un adolescente. Hoy el Señor ponía eso en mi corazón. A los 17 años fue vendido, fue traicionado por sus hermanos. Y Dios lo tomó, Dios lo guió y lo hizo un gran hombre. A lo mismo podemos ver la vida de David. David era el último de sus hermanos, estaba hasta allá. Cuando llegaron a ungir a sus demás hermanos, pasó uno por uno, y ninguno era escogido por Dios. Fueron llamados, pero no fueron escogidos. Y David estaba allá así, olvidado, así. Hay uno allá que está allá, tiene 15 años, David tenía un aproximado de 15 años, por allá, ese patojo allá, llámalo, tráelo. Y cuando entró, Dios lo ungió y Dios lo escogió y lo hizo rey. Y Dios te está llamando, Dios te está escogiendo. Quizás la sociedad, quizás el ser humano, la iglesia, te ha hecho a un lado, quizás te ha orillado, quizás te han tenido ahí, pero Dios te llama, Dios te escoge y Dios te quiere usar y Dios te quiere levantar. Así también el tema de Josué. Josué tenía aproximadamente 15 años. Y Dios usó a este varón de una gran manera.
Entonces, joven, no estés esperando a que pase el tiempo. Quizás más adelante, quizás cuando sea grande, quizás más adelante regrese y porque yo soy joven y que la vida y que tengo que disfrutar. No, Dios a estos hombres los utilizó de adolescentes, no eran adultos. Y Dios te llama, Dios te escoge y te quiere usar en la alabanza, te quiere usar en la palabra, te quiere usar en la iglesia. Quizás quiere que vuelvas y que le vuelvas a servir. Y Dios te está hablando. Y debemos conectar con el Espíritu para poder entender lo que el Padre nos quiere hablar, lo que el Padre nos quiere dar, lo que el Padre nos quiere decir, para qué nos llamó, para qué nos escogió. La Biblia dice que Él establece maestros, apóstoles, profetas, pastores y evangelistas. Son los 5 ministerios. ¿En cuál de esos Dios te ha llamado? ¿En cuál de esos Dios te quiere usar? Dios te quiere usar para la alabanza. ¿Para qué te quiere usar Dios? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué ministerios? ¿Qué dones? La Biblia dice procurar los dones. ¿Con qué dones le vamos a servir a Dios en la iglesia? Los dones del Espíritu son para el bien de la amada, de la iglesia. Y muchas veces en las iglesias se carece de estos dones porque los pastores no le dan muchas veces importancia a las ovejas para que le sirvan a Dios. Los jóvenes son los que son el futuro de la iglesia, en los cuales van a quedar los ministerios, en los cuales van a quedar los dones, los talentos. Y por eso tenemos que prepararlos. Hay mucho predicador ahí, podemos ver en redes sociales, hay un predicador ahí, Carlos no sé qué se llama. Como no está preparado en la palabra, vive tirándoles y vive pegándoles a las ovejas, a otros predicadores, y que aquí y con palabras no adecuadas. Entonces, por eso te digo, tenemos que meternos a estudiar, tenemos que meternos a escudriñar en lo que vamos a servir a Dios. Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar nuevamente Dios, quiere que le sirvas. Quiere que vayas nuevamente a la iglesia a servirle. Si lo hacías en la alabanza, si tocabas el teclado, tocabas la batería, tocabas el bajo, la guitarra, quizá la trompeta, el saxofón. Todo instrumento musical tiene que ser utilizado para alabanza, para la gloria, para la honra de Dios. Y si tú tocabas algún instrumento, Dios quiere que vuelvas a servirle en la iglesia. Dios quiere que te prepares, Dios quiere que te metas, Dios te está hablando a tiempo. Peor es que Dios te hable fuera de tiempo. Dios te está hablando a tiempo para que le busques, para que te entregues a Él, para que vengas y seas utilizado, usado como un vaso de barro limpio, como un odre nuevo para el servicio de Dios. Y así como Dios se lo decía a Jeremías, yo te lo digo a ti en esta noche. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. No temas el servir a Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, Dios te ha puesto por delante para que le sirvas. Dios te ha llamado como cabeza y no como cola. Dios te ha llamado para que le sirvas. Ahí donde tú estás hoy en esta noche, medita. Enciérrate ahí en lo privado, en tu aposento. La Biblia dice que oremos a Dios en nuestro aposento. El aposento era un lugar cerrado, un lugar privado. Era un lugar donde solo la persona oraba a Dios. Ahí en la intimidad, en lo encerrado. Habla con Dios. Señor, yo te servía en esto. Señor, yo te servía en lo otro. Señor, qué bonito que cuando yo tocaba el teclado se derramaba la presencia de Dios. Pues Dios quiere que te levantes nuevamente. Él te llamó, Él te escogió y Él te puso en un lugar para que le sirvas. Vuélvelo a hacer. Estás aún a tiempo para que lo hagas. Estás aún a tiempo para que le busques. Estás aún a tiempo para que le sirvas a Dios. Y concluyo con esto. Y te lo repito como Dios se lo dijo a Jeremías. Yo te lo digo hoy a ti. No temas delante de ellos, porque Dios está contigo para librarte.
Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar. Dios te ha puesto sus palabras en tu boca. Dios te ha puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios te quiere usar. Levántate nuevamente en el nombre de Jesús. Sírvele a Dios. Él te quiere usar. Que Dios te bendiga. Gracias por abrir tus oídos y por prestar atención a lo que Dios ha puesto en mi vida para hablarte a ti. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, Dios nos habla primero a nosotros. Y Dios un día habló esto a mi vida. Y hoy yo te lo comparto a ti en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y quédate con esta pregunta: Jesús, ¿qué vistes en mí? Que Dios te bendiga y los dejamos con este canto. Bendiciones.